Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy con... ¡ay, madre mía! Don Asís Timmermans, que viene aquí tirándose el pisto, pero me ha puesto sobre la mesa un libro de Hemingway en inglés. Pero... El mensaje que está lanzando. Soy una persona culta que lee a Hemingway en su idioma original. Sí, lo estaba leyendo, me han avisado porque lo estaba leyendo con el libro al revés. El metro. No, es que a mí me leí de joven El viejo y el mar, y ahora que no soy nadie, me pareció un soberano petardazo, y entre eso y que Hemingway nunca me cayó muy bien, pues lo había dejado abandonado, y el otro día me tropecé en casa con este ejemplar de Adiós a las armas. Adiós a las armas. Y bueno, me está gustando por ahora, ya veremos. El autor y la obra no tienen nada que ver. Un novelista te puede parecer un cretino insoportable y sin embargo escribir muy bien o gustarte lo que escribe. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Pues un placer, pues estoy acérquese un poco más. Estoy muy bien. Muy bien, usted no lee desde Ciudad Real, aquí estamos. ¿Usted no lee a Hemingway en idioma original? Bueno, he leído algunas cosas, pero bueno, tampoco mucho de Hemingway. Me gusta, digamos, allá además viene un primo mío de Estados Unidos que se leyó el libro de Sangre y Arena de los toros, y le gustó mucho, porque además tiene curiosidad a ver si puede ir a alguna corrida de toros, pero bueno, no estoy muy con Hemingway, ¿sabes? Mi hijo se casó en Pamplona hace poco, y mi hijo vive en Estados Unidos, y entonces claro, vino mucha gente y yo decía, no tiene mérito venir de Estados Unidos a Pamplona, eso lo hacía Hemingway cada fin de semana. Efectivamente, incluso en Ciudad Real estuvo en una corrida, en dos corridas de toros, sí. Sí, además mi abuelo era cirujano de la plaza y mi abuelo era cirujano de la plaza de Cuenca, perdón. Ah, sí, sí. Qué bueno, por favor. Pues fíjate, al igual se conocían, Permítame decirle que le ha traicionado a usted el subconsciente. La obra de Hemingway sobre los toros Muerte en la tarde, ¿no? Perdón. Muerto en la tarde. Sí. En la tarde. Sangre y arena era de Blasco Ibáñez. Sí, perdón. Sí, bueno, pero yo no me he dado cuenta, pero hemos entendido la obra a la que se refería. Sí, entonces, pues bueno, pues eso que además me viene eso a la cabeza por eso, porque mi primo ha venido ahora y quería ir a una corrida de toros y que le gusta, a su mujer no le gusta los toros, ¿eh? Y otro amigo con el que estuvimos comiendo ayer también, que es de Nueva York, estuvo el otro día, el domingo, disfrutando de las corridas de la Hispanidad. No estuvo por la tarde, pero estuvo por la mañana y dice que le gustó mucho, así que nada, reivindicando nuestra identidad. No asistió al corte de coleta, entonces... Yo sí asistí. Morante. Este hombre no asistió, pero yo sí asistí. Sí, y estuvo en el corte de coleta de Morante. Disfruté como un enano. La verdad es que tuve además una semana súper con muchísimo trajín, ¿no? Porque estuve también en Bilbao y luego el sábado estuve también en Horcajo de los Montes y tal, pero al final me animé, y además por la mañana era el desfile en Ciudad Real del tema de la Guardia Civil, pero me cogí un ave, me fui para allá, que me invitó un amigo, y la verdad es que disfruté, vamos. Mi hijo, el pobre, que también es fan de Morante y no pudo ir, pues lloraba como una magdalena porque me llamó por teléfono en medio de la corrida. Pero la verdad es que lo disfrutamos un montón. De hecho hay un grito, hay un grito enorme que se oye a Bascal cuando le va a brindar el toro, y es mi amigo, el que me había invitado, que pegó un pedazo de grito, y la verdad es que la verdad es que fue una maravilla. El alegato que hizo ayer Mario Noya en estos micrófonos, más que el alegato, la expresión de amor por el arte de los toros que hizo ayer es de las cosas más bonitas que yo he escuchado en mucho tiempo sobre los toros, de verdad. Yo, la verdad, como no soy taurino, pues me maravilla todo esto, ¿no? Yo contemplaba un poco lo que es la afición a los toros como la afición al fútbol, ¿no? Pero no, veo que lo de los toros tiene otra cosa, tiene otro trasfondo. Tiene una distinto. Estética y un romanticismo y una identidad que cuando las sientes y las disfrutas y todos los elementos se unen como se unieron el domingo,
estás como en el cielo, vamos, es una maravilla. Además, lo que contaba Marcos Tejino, por ejemplo, ayer, y es verdad, el toreo, los toros como un elemento que une, no solo une culturalmente, siempre ha unido culturalmente Barcelona con Cádiz y La Coruña con Almería y por supuesto con Madrid, sino que también todas las clases sociales, todos los tipos de personas, es decir, ha sido un espectáculo, ha sido un evento más que un espectáculo de unidad, de lo más completo. Bueno, prohibir a los niños ir a los toros me parece una barbaridad, me parece un error gravísimo, y si algo intentan los nacionalistas, precisamente cuando quieren destruir España, una de las cosas que intentan es destruir o prohibir la fiesta de los toros, porque saben el valor que tiene. Bueno, don Ricardo Chamorro es diputado por Vox y supongo yo que hoy estará contento. Bueno, se le ve satisfecho. Entre otras cosas porque ayer, para empezar, la Fiscalía dijo que no apreciaba delito en las declaraciones de Santiago Abascal sobre los incidentes en Torre Pacheco, que bueno, pues es una decisión de un fiscal que supongo que satisface a Vox, pero hay otra decisión que esa ya tiene más carga, que es la del Tribunal Supremo, tumbando las dos multas completamente demenciales que el Tribunal de Cuentas, controlado por PSOE y PP, le había impuesto a Vox por el tema de los ingresos por ventas de merchandising, que hubo una campaña brutal contra Vox diciendo que aquello era financiación ilegal. O sea, ponen mesas, venden merchandising, y la gente que está ahí en las mesas coge el dinero y lo ingresa en la cuenta del partido de forma transparente, y eso es financiación ilegal. Por supuesto que no lo era, y el Tribunal Supremo ha tumbado esa basura de sanciones contra Vox, ¿no? Sí, esos tribunales que al final están elegidos, como bien dices, por el bipartidismo, porque además los miembros del Tribunal de Cuentas han sido puestos a dedo por el Partido Popular y el Partido Socialista, y ese tipo de sanciones se han utilizado, digamos, como un argumentario constante por los medios de comunicación vinculados a esos dos partidos también constantemente, y también en el Congreso de los Diputados todo el día, que si la financiación ilegal. Además, no sabemos, o sea, a mí lo que me extraña es cómo tienen el valor de que un partido como Vox hablen de financiación ilegal, dos partidos que han sido condonados en deudas por las grandes entidades financieras de manera constante, y que además han sido algunos incluso condenados por financiación ilegal repetidas veces, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros estamos muy contentos, por supuesto, de que la justicia haya actuado como tiene que actuar, con objetividad, el Tribunal Supremo, y bueno, pues seguimos adelante, evidentemente, pero es verdad que es vergonzoso cómo se mediatizan algunos tribunales y también en la justicia en España desde hace mucho tiempo por el bipartidismo. El Consejo General del Poder Judicial, tenemos a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal de Cuentas, pues eso, ya cogen cualquier resquicio para utilizarlo como argumentario constantemente para atacar a Vox. Y bueno, pues esto es un triunfo, y yo darle la enhorabuena a los servicios jurídicos de Vox, a Jorge Busadel también, que coordina todo el ámbito jurídico del partido, y bueno, pues estamos contentos, claro. Bueno, yo la verdad es que cuando saltó todo el caso, yo alucinaba. Dice, o sea, ¿cómo pueden acusar a Vox de financiación ilegal por vender merchandising en las mesas e ingresarlo en la cuenta del partido? ¿Dónde quieren que lo ingresen? A lo mejor era en la de Ábalos, ¿no? Donde tenían que haberla ingresado, haber, no sé, cambiado en un bar por chistorras y luego repartirse sobres entre los diputados, yo qué sé. Es que unos ingresan comisiones ilegales de obras en la cuenta del partido, y otros ingresan el dinero de vender un llavero de Vox. Es que empate. ¿Sabes? No, y además, sobre todo, le han intentado sacar ahí pues un montón de rentabilidad política y hablaban constantemente, pues ustedes están financiados ilegalmente. Yo no sé cómo tienen la poca vergüenza con todos estos escándalos que han salido constantemente y bueno, pues al final, que la justicia nos haya dado la razón, pues les ha dado con la puerta a las narices, ¿no? Lo que pasa es que lo que demuestra, lo importante es trasladar a la opinión pública que alguien es malo, es decir, Vox se financia ilegalmente, o no sé quién, luego los detalles no llegan y no importan, ¿no? Entonces,
Quiero decir que eso es lo que lanza el Vox, se financia ilegalmente. O sea, ¿de qué usted está acusando un partido político? No, de que las donaciones condicionales no son permitidas por la ley de partidos políticos. Bueno, esto no, estamos hablando de otra cosa. El otro día lo explicaba bien Buxadé. O sea, estamos hablando, quiero decir, ¿hay donaciones condicionales o no las hay? ¿O se puede vender? Yo no tengo ni idea de si la ley de partidos políticos prohíbe el merchandising. No lo prohíbe. Creo que no. No lo prohíbe. Ya, no lo prohíbe, quiero decir, pero... O sea, ¿de qué está usted hablando? ¿Que ha contabilizado en una partida una cosa que debía estar en una subpartida de otra? Claro. No, lo importante es que traslada financiación legal y ya en la piedra está tirada, el daño está hecho y estoy muy seguro. Vamos, que es una técnica muy vieja, sí. ¿no? O sea, los golfos que se dedicaban a repartirse millones de euros en chistorras, lechugas y soles, es decir, en billetes contantes y sonantes, pues ¿qué manera tienen los golfos de irse de rositas? Pues señalar al horizonte y decir ¡al ladrón, al ladrón! Cuando ellos van con todo el botín, ¿no? Sí. O sea. Y no lo sé, pero perdone, sé que es otro tema, pero ya solo cambie usted de tema, ya solo la estética, ya lo echaba yo de menos. ya solo el hecho de que en un cajón, en un ministerio haya fajos de billetes de 500, de 100, de 500 euros. Es que se imagina usted en cualquier país europeo, es que solo esta vergüenza, independientemente, aunque ese dinero fuera legal, que por supuesto no lo es, pero es que eso haría caer a un gobierno. Es decir, 2 secretarios generales imputados, dinero de prostitutas por todas partes, un secretario de organización del PSOE, el secretario general, el que presenta al presidente del gobierno, no solo recibiendo fajos de billetes, sino es que es un señor que se pasa no sé cuántos años sin sacar un solo duro de cuentas corrientes y viviendo a todo trapo, no solo de comida, sino de prostitución. Porque yo entiendo que muchas comidas, erróneamente o no, puedan ser cargadas a los gastos de representación de los ministerios, pero lo de las prostitutas es un poco más difícil. O sea, quiero decir, como tratamiento, es como si aparece estudio de campo para proyectos feministas. Claro, Ábalos, imagínese usted que Ábalos, en vez de o en esas fiestas, en vez de cocaína, que era lo que pasaba en el Parador de Teruel, en vez de cocaína pues toman marihuana, ¿no? Y entonces aparece en una partida gastos de prestación marihuana, no sé cuánto está la marihuana, pero X euros, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero es que el uso terapéutico de la marihuana, bueno, se puede, pero lo de las prostitutas como cosa, como medicamento contra la depresión o contra la falta de autoestima o algo así, me parece absolutamente en serio. Hay una situación para mí muy grave, que según nos vamos acercando al momento clave me preocupa más, que es que se está jugando casi la supervivencia del Estado español. No ya digo la democracia o del Estado de Derecho, sino del Estado español. Se está jugando esa supervivencia a la carta de unos tribunales de justicia de si consideran unos hechos un delito o no un delito. Pero es que hay una situación muy previa a eso, que es que todas las cosas que han salido y que no se dan por demostradas, independientemente de que sean o no delito, son absolutamente inmorales. Cada una de esas cosas haría caer a un gobierno occidental, cada una de esas cosas. Y resulta que aquí, si mañana, o sea, que un fiscal general del Estado, el primer juicio que va a haber probablemente, utilice un caso para atacar a un rival político de su amo, ya en sí es indecente. Y resulta que si no es delito, si un tribunal dice que no es delito porque no puede demostrar todos los elementos del tipo, resulta que eso va a suponer una campaña brutal contra quien le haya acusado. Y eso es gravísimo, porque ese fiscal general del Estado debería haber dimitido hace mucho, ya por la indecencia que ha cometido, no por el hecho de que haya cometido no un delito. Entonces es muy grave. Si no condenan a los secretarios generales del PSOE, eso va a suponer una condena para quien le haya pedido la dimisión, para quien haya acusado de indecencia al gobierno. Es una situación muy grave, porque si se hace justicia, España puede,
o el Estado de Derecho puede seguir adelante, hace falta regenerarlo, pero puede seguir adelante. Pero si se logra la impunidad, si hay impunidad de esta gentuza, se acabó, ya no hay resistencia posible a la indecencia. La mitad del electorado del Partido Socialista piensa que estos ladrones, puteros, indecentes no han hecho nada. No se lo creen, no quieren creérselo. Pero es que la otra mitad de los votantes del Partido Socialista saben que lo han hecho, pero les parece bien que roben los míos. Sí, ese es un problema también de que ya está tan degenerada la cuestión, digamos, a nivel de clase política, que a la gente le importe, ¿no? Ese es el parte del electorado que no le importe. Digo, si lo hacen todos, ¿no? Y que es verdad que el fiscal general del Estado esté ya imputado y es verdad que lo que estamos viviendo en España no es igual que otros países occidentales. Yo creo que también por el propio sistema autonómico que ha convertido, digamos, el Estado español en un mercado persa, ¿no? Es decir, que se está repartiendo el Estado desde hace varias décadas, se está haciendo jirones. Tenemos ahora mismo incluso al gobierno pactando, por ejemplo, que se respeten, que se dé una moratoria a las centrales nucleares de Cataluña, pero mientras se está cerrando la de Almaraz, es decir, los mismos que cierran la de Almaraz, y en el Congreso de los Diputados votan a favor de que se cierre la de Almaraz, que va a echar a la calle a miles de personas y va a quitar una riqueza y un empleo que hay en unas zonas rurales de Extremadura, es decir, que se arruine Extremadura, pero los mismos que estamos en los mismos partidos vamos a negociar de que haya una moratoria y que sigan esos reactores en zonas de Tarragona y Cataluña para que pues no se eche a la calle a la gente y no sé cuánto. Es todo, digamos, kafkiano, ¿no? Lo que está pasando aquí en España. Y lo que decía yo antes también con el tema del Tribunal de Cuentas, ha habido condonaciones vergonzosas de grandes entidades financieras y al Partido Popular y al Partido Socialista. Ha habido también financiaciones ilegales y bueno, pues aquí se ha generalizado. En cambio, un partido nuevo que surge, que tiene pocos años, que entró en las instituciones en 2018, enseguida pues están utilizando esas sentencias, esas posibles sanciones para intentarnos atacar constantemente. Y además lo hacen tribunales elegidos por los dos partidos, porque eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas. Bueno, en general, evidentemente, el problema es que en España no tenemos un Estado, no es un Estado occidental normal, porque estamos viendo toda esta degeneración y luego estamos viendo que el Partido Socialista además es el que maneja los tiempos, es el que controla casi todos los resortes del Estado desde hace varias décadas y que además les da exactamente igual. O sea, ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, con una cara enorme, vamos, como de cemento armado, pues salió allí de las preguntas de Santiago Abascal o de Núñez Feijóo. Es que le da exactamente igual. O sea, que es que se ríe de ellos, ¿no? Del Partido Popular se ríe. Yo creo que se pone más nervioso con Santiago. Lo siento, aunque se puso más nervioso, pero estuvo mejor, yo creo, que Santiago, porque Feijóo estaba un poco nervioso. Pero es que en el caso del Partido Popular le veo que es que les ha pedido absolutamente todo el respeto, y yo creo que le han perdido el respeto a todo. Es decir, el Partido Socialista les da igual, están muy seguros de sí mismo. Además, yo creo que por a lo mejor el contexto internacional o los apoyos, o porque conocen muy bien los resortes del Estado, o porque el Partido Socialista tiene detrás gente que les está diciendo, oye, iros por allí, tensionar realmente sociológicamente a toda la derecha, vamos a ponerles nervioso, porque sabemos que en un momento dado pues el Partido Popular se puede poner nervioso con las encuestas y puede implosionar, vamos a alzar a otros partidos frikis para ver si podemos dividir el voto de la derecha, ¿no? Entonces, tienen detrás, pues es que es una mafia. Es que el problema es que el Partido Socialista es una mafia. Es una mafia, y la mafia también tienen consejeros detrás que controlan los resortes del Estado y dicen por dónde tienen que ir las elecciones, por dónde tiene que ir el mensaje, cómo tienen que moverse. Y además este señor es que es el presidente de la Internacional Socialista, que yo no me canso de decirlo. Para eso ha pagado. Es el presidente de la Internacional Socialista, de una Internacional Socialista que, según declaraciones de gente también, bueno, que no sé si tendrá mucha verosimilitud, pero habrá que investigarlo, pues Aldama, por ejemplo, dice que evidentemente desde Venezuela se están haciendo donaciones a la Internacional Socialista, que esa era una Internacional Socialista que antaño
era anticomunista, pero ahora mismo con todo este neocomunismo que ha penetrado a nivel internacional en el comercio, en los estados y tal, pues están financiando ya y ya han penetrado en esa internacional socialista. Y tenemos a Zapatero, tenemos a Pedro Sánchez ahí, que por cierto ayer Santiago Abascal le dijo que Trump sabe lo suyo en Venezuela, ¿no? Y decía, ¿pero qué me está diciendo? Yo no tengo ni idea de lo que me está diciendo, claro. Están ahí las maletas de Delsi, están ahí las donaciones a la Internacional Socialista por parte de Venezuela, es decir, está también este señor que está en las cárceles de Estados Unidos, el Pollo Carvajal, que yo creo que ya habrá cantado la Traviata, pero puede cantar incluso más. Entonces, claro, si estamos gobernados por una mafia desde hace un montón de décadas, con un montón de conexiones, también incluso desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista institucional, tal, pues es muy difícil porque es que las bases del Estado han estado manejadas durante décadas por mafias. Sí. Entonces España necesita una regeneración brutal. Cuando me dices cualquier Estado occidental hubiera hecho que cayera, el problema es que aquí está esto, muchas bases de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado, están podridas desde hace 40 años por el Partido Socialista. A mí hay una cosa que me preocupa, no sé si a ustedes, y en esto creo que discrepo mucho de don Luis del Pino, pero... A ver, me arremango. No, creo que lo hemos hablado alguna vez, pero se comportan, es decir, Sánchez y sus cómplices, no se comportan como si estuvieran a punto de ser enjuiciados o condenados. Es decir, actúan todavía con una visión y con una serie de estrategias a medio plazo. Ya sé que parece que no, pero no están con esa preocupación y con ese tono bajo o tan bajo con el que suele estar alguien que sabe que le queda poco, no solo que le queda poco de poder político, sino que le queda poco de libertad. Esto lo hemos comentado alguna vez, pero cuando ganó las elecciones Trump, yo estuve en un acto, usted también la conoció, con Mabel Petit, no sé cómo lo pronunciación allí, una de las investigadoras en el tema del narcochavismo más importantes, es una mujer que vive en Nueva York, y una de las cosas que hablamos en privado en ese momento es si la administración norteamericana conocía los detalles del tráfico de drogas del cártel de los Soles, y entonces no era tan evidente, y ellos nos dijeron, Hugo Hacha y Mabel Petit nos dijeron sí. La administración norteamericana lo conoce, y quien lo tiene que conocer, se refería a Marco Rubio, etcétera, conoce perfectamente los detalles sobre el narcotráfico en Venezuela. No se sabe muy bien qué van a poder hacer, etcétera. Y luego, cuando se empezó a desarrollar la política norteamericana contra el narcotráfico de Venezuela y contra el Estado venezolano, que es un Estado narcotraficante, yo pude comprobar personalmente que lo que decían era cierto. Eso se traslada a Zapatero, es decir, a Zapatero o a Sánchez, porque es que recordemos que son lo mismo. Es decir, se traslada a ese eje Caracas, La Habana, Madrid, que se fue conformando a lo largo de los años. Ya veremos. Posiblemente eso no lo van a poder controlar, pero mi sensación, y no puedo explicar cómo es posible, mi sensación es que ellos piensan que van a poder evitar las condenas de los tribunales españoles. No sé cómo, no sé si porque están dispuestos a utilizar las cloacas a cualquier precio para condicionar, mediante investigaciones de la vida privada de los magistrados, sus propias decisiones. No lo sé, son capaces de cualquier cosa. Lo importante del personaje chusco de Leire, ¿cómo se llama? Leire Díaz. Leire Díaz. Lo relevante del personaje chusco de Leire Díaz no es lo chusco de ese personaje, es la ausencia de límites. Es que recurran a un personaje como este y como otros, le sostengan con fondos públicos, con contratos en correos o en otras empresas públicas, y le pongan en los sitios donde se pueden manipular las cosas y sobre todo donde puede estar financiada su actividad, que es una actividad presuntamente delictiva, que consiste en buscar formas de cargarse civilmente a los jueces, ¿no? Entonces, esto es Sánchez.
acción, por omisión, por impulso. Esto es Sánchez. Ya, sí, yo entiendo su prevención y la puedo compartir en parte, pero yo simplemente lo que digo es que no tenemos que exagerar el poder de alguien que tiene mucho menos poder que el que le gustaría. Vamos a ver, si Sánchez tuviera tanto poder, fuera tan perfectamente inmune a todo, estarían investigando a su hermano, estarían investigando a su mujer, estaría ya su fiscal general del Estado camino del banquillo. Evidentemente no, Sánchez no tiene poder para evitar que su mujer vaya a ir al banquillo, que su hermano vaya a ir al banquillo, que su fiscal general del Estado vaya a ir al banquillo o que dos ex número 2 vayan a ir al banquillo. ¿Tendrá suficiente poder para que luego no haya condena? Pues no lo sé, pero por lo pronto ya vemos que su poder no es omnímodo, ¿no? Entonces aquí hay una lucha de poderes, hay un Sánchez dispuesto a llevarse todo por delante, pero también hay servidores públicos pues tratando de hacer su labor, y no está claro quién va a ganar la partida, ¿no? No está claro, pero ellos no lo dan por perdida. Me da la sensación de que no lo dan por perdida. Pachasco. Sí, pero es como cuando... Pero por ejemplo, perdona, sí. Al revés. Pero fíjate, esto le llega a pasar un 10% de lo que le está pasando ahora mismo al Partido Socialista, por ejemplo, al Partido Popular. Vamos, yo creo que no hubiera durado ni un asalto en el sentido de que se hubieran derrumbado, ¿no? Quiero decir, entre otras cosas, yo creo que lo que creo que dice Asís es que, claro, la seguridad con la que ellos, o porque estarán muy seguros, porque o conocen muy bien los resortes del Estado, o porque no tienen vergüenza, también puede ser, evidentemente, pero claro, de no tener vergüenza a estar tan absolutamente tranquilo cuando tienes a tu mujer imputada, a tu hermano imputado, al fiscal general del Estado, a Zapatero. ¿Pero de dónde sacan ustedes que está tranquilo? Vamos a ver. Está aplicando la táctica del dientes que decía la folclórica. Puede ser. Pero es un poco, ¿se acuerda de esa película tan buena, la caza de los Octubre Rojo? Esto lo digo porque mi admirado Fernández de la Cigoña le gustan estas referencias, pero bueno, en la caza del Octubre Rojo, en que de repente le han lanzado un misil al submarino ruso, y entonces, al submarino soviético en aquel momento, y entonces el capitán, lejos de estar nervioso, de repente dice, da sus instrucciones y le pregunta al americano, ¿cómo les llaman a estos caballos que hay en las llanuras norteamericanas? Y dice, cimarrón. Sí, cimarrón. Y empieza a hablar y todo el mundo alucinado, porque el capitán está absolutamente tranquilo y el misil se va acercando, un misil que va a hundir el submarino. ¿Por qué? Porque el capitán sabe que no va a hundir el submarino, porque ha implementado una estrategia para que no lo hunda, ¿no? Pues mutatis mutandis, porque en ese caso el capitán soviético es bueno. Una precisión, torpedo, he dicho misil, perdón, un torpedo. En este caso es un poquito como que desarrollara, no lo digo por la actitud. mutatis mutandis? Dios mío, 2 cervezas, un chupito. Mira que lo estaba evitando. Y además encima me metí, aprovechando su baja médica, me metí con usted el otro día. Yo dije, sí, pero Luis del Pino dice de motu propio, y me dijo alguien, no lo dice, ya lo dice bien, bueno, con lo cual no puedo meterme toma. Sí, es un poco malo. La pausa publicitaria. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres, sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud.
Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, bueno, 9 y 2, 8 y 2 en las Islas Canarias. Ayer, pues empezó el lento camino hacia la guerra con Estados Unidos. Yolanda Díaz salió a decirle a Trump que le va a costar caro lo que pretende hacer con España, y volvió a demostrar que pertenece a ese grupo, a ese subgrupo concreto de incultos que, para tratar de disimular su incultura, recurren a palabras que suenan así importantes y cuyo significado desconocen. Dijo que Trump profesa amenazas a España. Sí, pero por el amor de Dios, es que no podemos tener a gente en el gobierno que no sean analfabetos. A ver, escuchemos las palabras de Yolanda. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Me quiero explicar. Le voy a dar una mala noticia al señor Trump. Y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Hay que recordárselo al señor Trump. Esto quiere decir algo tan sencillo como que si él practica estas políticas... No sé, supongo yo que cuando a Trump le hayan dicho que Yolanda Díaz ha amenazado a Estados Unidos, que le va a salir caro, pues habrá dicho, ¿quién? Yolanda Díaz, Yolanda, voy a hablar con Mark Rutte inmediatamente. ¿Cómo que los yolandeses están aquí sublevándose? Esto, Yolanda Díaz hablando, cuando lo contaba usted esta mañana, me recordaba a un chiste que siempre contaba mi madre. Es que en una cena, en un cóctel de gala muy encopetada, pues dos camareros, un camarero se las quiere dar de culto y le dice a otro: cuantismo personal, y el otro le responde: lo menos el 80%. esto es Yolanda Díaz, la pretenciosa. No, o sea, yo fíjese que por principio estoy en contra del uso de aranceles como arma política. De hecho, yo soy partidario de las prohibiciones directamente en vez de los aranceles, pero soy contrario. Pero lo que pasa es que, claro, la actitud de Yolanda Díaz es la actitud del que juega al póker con dinero de otros, ¿no? Y es lo que hace. Es decir, obviamente, si la política arancelaria o si el uso de los aranceles como arma política en la administración norteamericana tiene o puede tener efectos negativos para los propios norteamericanos, eso es evidente, pero eso no quiere decir que no tengan la sartén por el mango. O sea, verdaderamente Yolanda Díaz es como esta hormiguita, ¿no? Que viene el elefante por la carretera y no le deja pasar y dice, sí,
como no te apartes tú, te fastidias. No, pues nosotros somos la hormiguita. Entonces el problema es que a quien aplastan no es a Yolanda Díaz, sino a nosotros, ¿no? Nosotros no es que nos vayamos a ver perjudicados por posibles aranceles adicionales de Trump o por otras cosas. Nosotros ya estamos gravísimamente perjudicados por nuestra política exterior chavista, absolutamente chavista, dedicada al interior. Es decir, ¿por qué estos sátrapas, Sánchez y sus cómplices, se dedican a ayudar al grupo terrorista Hamas o a enfrentarse valientísimamente al imperio norteamericano? Pues porque saben que eso es una forma, porque tienen muy manipulada a la opinión pública española, y saben que eso es una forma de actuar para su propio electorado y para una opinión pública muy mediatizada, con un antiamericanismo mucho mayor que el que nunca ha existido, por ejemplo, en Marruecos, con un antisemitismo preocupante, con muchas otras cosas, ¿no? Claro, beneficiado el poder político de Pedro Sánchez o de Yolanda, aunque Yolanda sea una anécdota, o de Yolanda Díaz en su caso. Seguro. Perjudicados todos nosotros. El perjuicio económico, no solo económico, moral, civilizatorio, jurídico, etcétera. Pero el perjuicio económico que estamos teniendo ya, es decir, los problemas que hemos tenido y que vamos a tener en el futuro, y que por supuesto no atribuiremos a una política exterior absolutamente vergonzosa e indecente, lo atribuiremos a lo que sea, ¿no? Pero el perjuicio económico que tenemos y que vamos a tener es brutal, y lo estamos sufriendo y lo sufriremos independientemente de lo que pase con ese tema del 5% o de los aranceles de Trump. Sí, bueno, seguro que Trump no ha dormido hoy por las declaraciones de Yolanda Díaz, y a lo mejor esto lo es también para compensar pues la actitud de Pedro Sánchez sumisa y pelota, que fue allí, que nadie le invitó, y se fue a Egipto allí a besarle las botas al tan enemigo de España y de la democracia, como él dice, y al jefe de la internacional derechista como es Trump, y se colocó allí haciendo la pelota, pues haciendo una pose ridícula. Y claro, a lo mejor, pues claro, tiene que justificar también la señora Yolanda Díaz esa posición, porque ella está también sosteniendo a este gobierno corrupto, este gobierno de las prostitutas, que ellos también están en contra de la prostitución, pero están apoyando a gente que se viene aquí a Madrid y se va de putas con dinero público, con la cocaína y con todo esto, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que ella comenta es curioso, ¿no? Vamos a ver, aranceles siempre han existido desde que existe comercio internacional, y evidentemente también cualquiera que sepa también de mercados, los países más liberales pues tienen unas leyes antimonopolios y antitrust precisamente para que haya una competencia leal, y para que además el mercado sea libre, pues hay que hacer leyes antimonopolios, antitrust, hay que más o menos controlar el mercado en el sentido del tema de los aranceles de tu interés también nacional, ¿no? La propia Unión Europea nació como una unión de distintos países que se unen y ponen aranceles a los países terceros que no forman parte del club, precisamente para favorecer, por ejemplo, pues la industria o el sector agroalimentario y tal. Nosotros tenemos además una balanza comercial positiva en el sector agroalimentario con Estados Unidos, y yo creo que Trump evidentemente es agresivo con eso, porque ha habido naciones como China y como otras que, aprovechando, digamos, las normativas ecofanáticas que se han implantado en Occidente desde el Acuerdo de París, lo que han hecho es bajar el sistema productivo de las naciones occidentales y hacer crecer naciones que son absolutamente liberticidas, antidemocráticas, controladas por el Partido Comunista Chino, etcétera. Y evidentemente lo que está haciendo Estados Unidos, y yo creo que está haciendo Trump, es utilizar el arma que tiene, que es el tema de los aranceles, para darle cierta para volver otra vez a un sentido común desde el punto de vista del mercado, de los mercados internacionales, y volver a recuperar los sistemas productivos de los sistemas de los países occidentales, que están siendo totalmente destrozados. Ya no solo, por ejemplo, un ejemplo claro, el sector automovilístico europeo de las naciones occidentales está siendo machacado, por ejemplo, por el auge del sector automovilístico de China, de esa nación controlada
controlada por el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Yo creo que lo que pretende Trump es volver a dar una lógica, digamos, y defender también los intereses de un Occidente que desde el 2015 pues está siendo dilapidado en el sentido de pérdidas de puestos de trabajo, pérdida de industria, pérdida de competitividad, y no podemos dejarle tampoco el control de las materias primas estratégicas, del sistema productivo a países como China, de verdad. Es que eso no lo piensa nadie. Es decir, yo entiendo que hay determinados capitales y determinados intereses, determinadas élites económicas a nivel internacional que les ha venido bien invertir en China y ganar dinero en China y tal, pero hay que pensar también en el futuro de los países occidentales, de nuestro sistema de la democracia, de cómo tenemos una visión del mundo determinada, y pensar también en nuestros ciudadanos, no solamente en el capital, que eso es lo que han pensado determinadas élites. Y yo creo que Trump está llevando a cabo una revolución en ese sentido para volver a poner en orden determinadas cuestiones a nivel internacional en el sistema, por ejemplo, del comercio, etcétera. Y utiliza los aranceles porque es el arma que tiene, pero luego él, yo creo que es lo que querría, como bien ha dicho Asís, tampoco puede poner aranceles al espacio económico europeo demasiado, porque al final habría una inflación para los ciudadanos estadounidenses, y evidentemente a ellos les conviene que sigamos siendo un bloque de naciones occidentales, que tenemos una misma visión del mundo, que tenemos una coincidencia en lo que pensamos, en los derechos humanos, en la democracia, etcétera, y eso es lo que hay que fortalecer, y yo creo que en ese sentido los que están en otro bando, los que están en otro ámbito, son precisamente Yolanda Díaz, que está apoyando pues el Foro de Sao Paulo, a sus socios en Venezuela, a los liberticidas, a los países estos narcoterroristas, a Hamas, en realidad pues también está apoyando pues a Putin, a esa, digamos, a los BRICS, ¿no? Estos países que no son occidentales y que están aprovechando el comercio internacional para crecer cada vez más, pero claro, a la vez que crecen, que desde el punto de vista económico, digamos, para los grupos económicos dicen, uy, qué bien, cuando está creciendo la India, cuando está creciendo China, pero cuidado, que es que quien está manejando esos países es un partido comunista, es que la gente está allí absolutamente aplastada desde un punto de vista del ser humano, de las libertades y tal. Entonces, ¿es todo la dictadura del número? ¿Es todo una cuestión solamente de beneficios de capitales? ¿O tenemos que pensar también en que tiene que haber un equilibrio en relación también de que tenemos que exportar nuestra visión del mundo, las libertades, lo que es hoy Occidente, las raíces cristianas de Occidente y nuestra visión, digamos, de lo que es a nivel civilizatorio? Porque si todo es dictadura del número, ¿saben quién gana, señores? ¿Saben quién gana en la dictadura del número? Las dictaduras comunistas, las dictaduras que controlan todos los medios de producción y que se aprovechan de un mercado, al final, cuando tienen a los trabajadores produciendo en barracones o explotan a niños, o por ejemplo, pues claro, y Occidente no puede competir con los costes de producción de esos países dictatoriales. Así que cuidado, porque cuando solamente le damos la prioridad a la rentabilidad del capital y a la dictadura del número, estamos dándole una ventaja enorme a países liberticidas. No, yo creo, yo de sus argumentos digo lo mismo que suelo decir de Trump, que es que de vez en cuando, lo digo con todo respeto, va por los caminos equivocados, pero en la buena dirección. Es decir, estoy diciendo que Trump escribe recto con renglones torcidos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es decir, es que, bueno, en realidad es un poquito lo que decía mi admirado Hayek, que yo creo que no solo es el intelectual más humilde al que yo he leído nunca, ¿no? Que explicaba por qué, aunque para él determinadas tradiciones o incluso la religión, él no era creyente, sin embargo explicaba por qué era muy bueno que hubiera creyentes, o porque era muy bueno la tradición, ¿no? Quiero decir, eran argumentos distintos, pero en la misma dirección. Yo, que no creo en el uso generalizado de los aranceles como arma política, sin embargo he dicho, pero sí en las prohibiciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el tema de China que usted ha mencionado, en realidad no es un tema moral. O sea, imagínese usted que estuvimos en un mundo, que básicamente es en el que estamos, en el que cada país se preocupa de sus propias cosas. ¿Usted por qué se preocupa por los ligures? ¿A usted qué más le da que estén
en campos de concentración 2 millones de personas torturadas y tal. Usted qué más le da si no es en su país, ¿no? Eso es asunto de otro país. Eso yo no lo creo así, pero el problema de China no es solo la represión interna o el control interno del Partido Comunista, sino que eso tiene una naturaleza expansiva. China tiene como objetivo, por supuesto, esto suena muy peliculero, pero por supuesto el objetivo de China es conquistar el mundo, es decir, conquistarlo de una manera o de otra. Ya hace muchos años que el problema de China es fundamental en la administración norteamericana como principal problema, y lo es desde hace muchísimos años, estoy hablando de décadas. ¿Qué ocurre? Enlazando con la pregunta que hacía hoy, la libre encuesta que se hacía hoy en su casa, lo esencial para mí del gobierno Trump, de la administración Trump, es que ha vuelto a identificar y a enfrentarse a los verdaderos enemigos. Y los verdaderos enemigos de Estados Unidos y de Occidente, yo quiero decir, no es la Unión Europea, luego lo matizo, pero el verdadero enemigo es China, Rusia, Irán, que son un mismo bloque. Entonces, esos que están diciendo, que a mí, yo lo he visto esto en mi querida derecha ilustrada, estos que están diciendo, claro, es que Trump es amigo de Putin y todo. Esto es mentira, pero bueno, y claro, y se favorecen a Rusia, lo que sea, y entonces estos mismos te dicen, lo que tenemos que hacer es romper con Estados Unidos y aliarnos con China, y te lo dicen gente con toda la seriedad, sí. Con toda la seriedad del mundo. Que es algo así como decir, tenemos que romper con el fascismo musoliniano y aliarnos con Hitler. Sí, es muy parecido, y en ese caso que dice usted, sin ninguna exageración. Vamos a ver, quiero decir, cuando digo que lo enlazo con su pregunta, porque yo en general, yo no respondería que Trump es un presidente, es magnífico, porque no he llamado magnífico ni siquiera al gran Ronald Reagan, ¿verdad? Pero si la pregunta es, pero lo que respondería tampoco es, a los 7 magníficos. Bueno, que eran unos bestias, ¿no? Pero yo respondería, ¿comparado con quién? ¿A ti te gusta Trump? Y yo, ¿comparado con quién? Comparado con la administración de Biden, no es que sea magnífico, es que es extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque las administraciones anteriores lo que estaban haciendo es ser vendidas, literalmente vendidas, a los intereses chinos. Tenemos el caso o sea, aquí vamos, iba a decir una barbaridad, pero con todo fuera, y tenemos al principal mentor del gobierno Sánchez, que es Zapatero, directamente presidiendo un lobby chino y abogando por los intereses del Partido Comunista Chino ante distintas administraciones. Tenemos a Acento, ¿no?, al lobby de Pepiño Blanco y a algún que otro popular como Alfonso Alonso, etcétera, cobrando de China para defender sus intereses abiertamente. Quiero decir, y tenemos el Partido Popular con un memorándum firmado en tiempos de Cospedal con el Partido Comunista directamente, y con González Pons, directamente con el Partido Comunista Chino. Entonces los pelotazos que han pegado determinada clase política con el tema de China, y con Marruecos también, que Marruecos también y tal, claro, todos estos países, claro, penetran ahí y dicen, bueno, pues estos señores, con nosotros que tenemos tanto dinero, porque evidentemente no somos democracias, somos una autarquía y el otro es el Partido Comunista, pues lo que tenemos que hacer es untarles a nivel de dinero. Claro, entonces ese imperialismo económico que está utilizando, digamos, China, también lo está haciendo fomentando, digamos, desde el punto de vista político, a foros. Yo creo que el auge del neocomunismo y de todas estas teorías políticas liberticidas que están surgiendo en toda Hispanoamérica, en África y todo eso, también lo fomenta China, porque desde el punto de vista económico también le viene bien tener estos dictadorzuelos. Hombre, de hecho, en su iniciativa de expansión comercial, que es la nueva ruta de la seda, cuando firma protocolos con los países, esos protocolos incluyen, además de las previsiones económicas, incluyen pues toda una serie de cláusulas sobre cooperación cultural, etcétera, etcétera, socapa de las cuales pues China extiende su influencia. Van penetrando, van cogiendo, haciéndose dueños de las materias primas estratégicas, que las dominan ellos al 80%, pum, 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 pum. Y claro, toda esta clase política a nivel internacional, la que hablabas antes, Biden y todos estos, los demócratas, que están todos ahí mezclados en un revoltijo, y yo creo que evidentemente Trump sí que ha identificado eso y ha dicho, como sigamos por esa línea, Occidente se va
por el sumidero de la historia. Es que eso está más claro que el agua. Trasladando un momento a lo que usted ha dicho, que aparentemente ha mezclado dos cosas que pudieran no tener nada que ver, y en mi opinión son casi lo mismo. Las élites políticas españolas se vendieron hace mucho tiempo a los intereses de Marruecos, y cuando digo se vendieron, quiero que literalmente se vendieron. Sí, incluso con mansiones en el norte de África que tienen algunos de nuestros políticos, y otro tipo de cosas. Entonces mi sensación es un poco como no sé, como la mujer esta a la que Groucho Marx le decía: ¿usted se acostaría conmigo por $1.000.000? Y la señora, y se acuesta conmigo por €1. ¿Quién se ha creído usted que soy? No, lo que usted, ¿quién se ha creído usted que soy? Dice: lo que usted es, ya lo sé, ya me lo ha dicho. Ahora estamos negociando el precio. Bueno, las élites españolas ya se demostraron corruptas y vendidas a los intereses del adversario de Marruecos. Por eso fue tan importante el tema de Perejil, que no era Perejil, sino que era otra cosa. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Ya se demostraron. Entonces, ¿qué ocurre? Que China, otros intereses, pero en particular China, ha tenido claro: bueno, yo aquí puedo comprar, y muy barato, y muy barato. Entonces ha comprado a lo peor de lo peor. Peor de lo peor es Zapatero, un tipo capaz de cualquier cosa literalmente por el poder. Ha comprado lo peor. Entonces, claro, no es casualidad que Zapatero haya trabajado para los intereses de Marruecos, haya trabajado para los intereses y trabaje para los intereses de China, y trabaje los intereses de Venezuela. Para los intereses de Venezuela. No es casualidad, es decir, no es casualidad, como no es casualidad que Pablo Iglesias sea un aliado objetivo de la Rusia de Putin, sea un aliado, haya recibido dinero. Pablo Iglesias ha estado pagado por la dictadura chavista para dar clases, para adoctrinar, cuando era un pelele, bueno, ahora sigue siendo un pelele pero rico, a los funcionarios venezolanos en la propia Venezuela. No es casualidad eso, y no es casualidad que el mismo Pablo Iglesias haya cobrado y haya hecho un programa de televisión financiado por la teocracia salvaje de Irán. Sí, no es casualidad, estamos hablando de lo mismo. Por eso es muy bueno el régimen, iba a decir, la presidencia de Donald Trump. A mí me gustaría unas formas, a lo mejor no es bueno, ¿no? Pero una bonomía, un aspecto en formas de Marco Rubio, con una fuerza y capacidad de Donald Trump, pero posiblemente ni siquiera son compatibles. No sé si lo decía usted aquí, pero ¿quién iba a decir hace un año que Marco Rubio estuviera considerado un halcón en la administración Trump? Es decir, cuando Marco Rubio precisamente se oponía a Trump. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Hubiera sido posible el acceso de Trump al poder si Trump no fuera precisamente prepotente, retador? Es decir, con alguien que aceptara lo que ha venido siendo el tablero de juego en las últimas décadas, que es que los progres están en su supuesta superioridad moral, tratando a todo el mundo como si fuera escoria. Entonces, si alguien pretende hacer frente a eso con educación, pues estás muerto. Vamos, lo que tienes que hacer es decir: tú, escoria, bájate del pedestal, porque la escoria... Pero es que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hablabas antes, el Partido Popular firmó el memorándum con el Partido Comunista Chino, que todavía sigue ahí vigente, pero también es que han apoyado a Kamala Harris, a los demócratas de manera abierta, a Biden en contra de Trump, se han opuesto, han hecho declaraciones constantemente y tal. Claro, era ya un sistema... El Partido Popular no pierde ocasión de alinearse con el bando incorrecto, es una cosa espectacular. Claro, por eso digo... Pero ¿por qué no puedes decir: oiga, mire, a mí Trump me parece pues un chuleta, me parece tal, no estoy de acuerdo con él, yo lo digo, yo no estoy de acuerdo con él en la política comercial, aunque digo que va en buena dirección? Bueno, es más largo de explicar, pero ¿por qué no puedes decir eso y decir: ahora el menos malo de los candidatos en Estados Unidos es Donald Trump, si no eres partidario de sus políticas? ¿Por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no lo puedes decir? Sí, hombre, sí. Claro, pues porque entonces te llegaría el progre desde su columnita de superioridad moral a decir: el PP es la fachosfera, ¿no? Me pasó el otro día, yo en televisión, en casa no suelo ver la televisión, pero bueno, teníamos un rato, y entonces me dice mi mujer: pon la televisión, pon el telediario, porque quería ver la liberación de los rehenes. Y entonces, creo que evité Televisión Española, pero salió Antena 3, que muchas veces no es muy diferente, y entonces, ¿qué ocurre? Que
informaban un poquito de la liberación de los rehenes, pero enseguida la estrella de la información era la chulería de Donald Trump. Claro, Donald Trump ha dicho que se merece el premio Nobel y que además tal no sé cuántos. Y entonces llegaba un momento en que, ¿qué hicimos? Poner, alternativamente, yo zapeo mucho en televisión, la BBC y la CNN. La CNN, que es una televisión de izquierdas y antitrampista, y la BBC, que tampoco es precisamente, etcétera. Pero estaban informando de los rehenes. En la televisión española no informaba de la liberación de los rehenes, no informaban de quién habían liberado, de quiénes eran los asesinos que había tenido que liberar Israel, no informaban absolutamente de nada. Daban el titular y entonces informaban de lo importante y lo relevante para las élites españolas, que es que Trump es un chulo, Trump es un maleducado, Trump es ha amenazado a no sé quiénes, y no estaban informando. La televisión en España, la televisión mayoritaria, no informa de las cosas, adoctrina, y nada mejor que adoctrinar que enseñar a odiar a alguien. Recuerden, cito demasiado 1984, pero recuerden esa cosa que se cita poco en 1984, que es el minuto de odio, creo que se llama, que es que todos los días hay un minuto de odio. Entonces ponen una imagen de Manuel Goldstein, me parece recordar, y entonces todos le asqueroso y tal, y entonces a la población le enseñan a odiar a Emmanuel Goldstein, ¿no? Pues pasa un poquito con Trump, enseñan a odiar a alguien. ¿Ha leído usted el tuit del obispo Munilla? No, ¿cuál? Bueno, no leo alguno de vez en cuando, pero... Dice el obispo Munilla: si Trump ha cambiado a última hora su pretensión de expulsar a los gazatíes y de construir un resort turístico internacional, ha sido porque ha comprendido que no era asumible el desgaste que le hubiese causado seguir remando en contra del clamor por la paz de la opinión pública internacional, incluida la norteamericana e israelí, momento en el cual Trump ha decidido ponerse a empujar el tren de la paz, teniendo la desvergüenza de anotarse el tanto. Esto lo escribe Munilla, que se supone que era el normal dentro de la conferencia episcopal. Lo que pasa es que, claro, en comparación con algunos, casi cualquiera parece normal, pero bueno. Sí, pero es que hay ciertos tics hay ciertos tics en una parte del conservadurismo español que son lo que son. Bueno, a mí Munilla sí que me gusta normalmente, pero bueno, efectivamente yo creo que todavía está imbuido por todas estas cuestiones también. Hay una penetración muy progre dentro de la Iglesia, y ya no digamos de la conferencia episcopal. Padece TDS, Munilla, el Trump Derangement Syndrome, el síndrome de alienación trumpista, que le nombras la palabra Trump, están hablando normalmente, dices Trump y empieza... Pero fíjate que Trump, además, hablábamos de Marco Rubio, que son clarísimamente católicos, también el señor Vance, y... Trump, perdona la pregunta, ¿Trump es católico? Marco Rubio es católico, Trump yo creo que Marco Rubio, he dicho. Perdón. He dicho Marco Rubio y Vance también son clarísimamente católico con Barso. Católico, yo creo que en la administración... Trump es agnóstico, ¿no? No sé, yo creo que es cristiano, pero yo creo que es protestante, ¿no? Si está influido por alguna... Pero su mujer sí es católica. Es católica, sí, su mujer es católica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, además, yo qué sé, es que hay cosas que yo realmente no estoy entendiendo. Están pasando cosas, hablabas antes, lo de María Corina Machado, Nobel de la Paz, es brutal, que también es una católica convencida, y yo creo que también, pues, joder, hay que alzar ese... El otro día mataron también a un cristiano que era Charlie Kirk, que era una persona que debatía en las universidades, le ha dado una medalla a Trump. Es decir, el compromiso, yo creo que de Trump también con los valores cristianos, con las raíces de Occidente y tal, es enorme, ¿no? Y entonces, que hay una parte de la Iglesia que esté más comprometida con esta tendencia, digamos, antioccidental, pues tampoco lo entiendo, sobre todo cuando el Vaticano nunca se adhirió, por ejemplo, a la Declaración de Derechos Humanos, ni tampoco a la ONU, ¿no? Están como miembros observadores y tal, ¿no? Y entonces ellos saben que ahí arriba, pues ahí tal, entonces que se unan, digamos, a esa corriente, digamos, progresista internacional es un error. Yo creo que lo que buscan, además, lo que se busca ahora mismo en la Iglesia, pues es
que sea valiente, que se dé esperanza y que no se vaya con la corriente, digamos, esa internacional, que evidentemente tú puedes criticar, por supuesto, a Trump, cualquiera lo puede criticar, como decías tú antes, sí, que a ti no te gustaba el tema arancelario. Yo admito que cualquiera puede criticar a Trump, pero decir tonterías no. Sí, tonterías, o sea, decir que Trump se está apropiando del éxito del tema de... El éxito es suyo además, y luego además ha acabado con esa, está acabando. Es que yo lo que no entiendo también es que, por ejemplo, cada vez que ha habido administraciones demócratas han montado unas pedazos de guerras por todo el mundo, muertes sin parar y tal. Están muriendo miles de cristianos también en África, que eso también debería ser mucho más contundente, la conferencia episcopal y el obispo Monillo. Es que no hay judíos, pero es que no hay judíos implicados, por eso no interesa el tema. Entonces, claro. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de un episodio misterioso. Un vuelo, pues no sé, quizá comparable con ¿cómo se llamaba? Matías, este alemán que voló con una avioneta, aterrizó con una avioneta en el Kremlin, la Plaza Roja de Moscú, sí. O el vuelo de Rudolf Hess al Reino Unido en mitad de la Segunda Guerra Mundial para pedir la paz, o el vuelo de Amelia Earhart, donde creo que desapareció, ¿no? Sí, efectivamente. O el vuelo del Plus Ultra, donde el hermano de Franco, pues en fin, cruzó el charco de Madrid a Buenos Aires junto con Rada y con otros dos tripulantes. Hay vuelos que lo marcan todo, y a mí me ha marcado uno que he leído en las noticias de hoy. Pausa publicitaria y les hablo de ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola. Gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, decía que hay vuelos que constituyen, pues no sé, una noticia especial, algo simbólico. Por ejemplo, el vuelo de Barcelona a Palma de un inmigrante ilegal argelino que llegó en patera hace poco a España. Entonces le mete una paliza brutal a un turista extranjero para robarle un reloj de 54.000 euros. Le roba el reloj después de apalizar al turista delante de su mujer.
Y entonces sale corriendo hacia el aeropuerto y allí se compra un billete y se monta en un avión comercial de Palma a Barcelona. Todo esto siendo inmigrante ilegal y sin tener documentación. ¿Me puede alguien explicar cómo demonios se puede viajar en España en avión y comprar un billete sin identificarte y sin enseñar algún documento de identidad? Nos están diciendo que a un avión en un vuelo interno en España puede ingresar un inmigrante violento que puede montar dentro del avión cualquier follón y yo no podría. No entiendo nada. O sea, yo no lo entiendo, es verdad, yo tampoco lo he entendido cuando lo has explicado esta mañana. Es decir, ¿cómo se puede montar un inmigrante ilegal sin ningún control? Cuando vamos al aeropuerto nos hacen un montón de controles, ¿no? Claro, ya últimamente ya no te piden el DNI, ¿no? Para vuelos internos. Pero vamos, no es lo mismo que coger un autobús, coger un avión, que un inmigrante ilegal, después de apalizar a un pobre turista para robarle el reloj, que se monte tranquilamente y se vaya a Barcelona. Implica muchas cosas, implica, por ejemplo, supuestamente, pero implica un pago en efectivo. Yo soy precisamente un defensor acérrimo del efectivo, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de un tipo que hace todas las cosas que hace cualquiera para eludir a la justicia, y que verdaderamente es un delincuente y un criminal, y además ha entrado ilegalmente. Claro. Entonces, ¿cómo sería que tuviera el billete comprado por alguna ONG que le hubieran dado ese billete y dice, antes de irme a Barcelona le voy a pegar un palo aquí a un turista, me llevo el reloj que vale 50.000 euros y ya me voy con el billete hecho y ya me voy a Barcelona con el trabajo hecho? Había un viejo pequeño, un vídeo de que un turista así con un aeropuerto con aspecto levemente de árabe, ¿no? Pues presenta su documentación y entonces la señorita le mira y dice, no se parece, y entonces coge y se pone un turbante y dice, todavía no, y entonces coge una Kalashnikov y se pone así con la Kalashnikov apuntando y dice, sí, ahora sí es igual. Ese chiste me parece que es muy políticamente incorrecto. Islamófobo o algo así, Dios mío. ¿No? ¿Y dónde dice usted que salía? ¿Dónde dice usted que salía? Era Benny Hill o algo así. Un meme, sí, una cosa de estas de televisión. No, es verdad, o sea, lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un problema, a ver, esto creo que nuestros jóvenes no lo han vivido, pero hubo un tiempo en Madrid, y yo creo que en otras grandes capitales españolas, en el que si salías sin el DNI estabas preocupado porque si pasabas por un sitio y te pedían el DNI te podían llevar a comisaría si no lo llevabas encima, ¿no? Absoluto enemigo de esos condicionamientos que ya no, en ese caso no existen, gracias a Dios. Pero claro, no tiene sentido que una persona que ha entrado ilegalmente en España y que encima ha tenido un comportamiento delictivo pueda viajar en avión como quien camina por el campo. No es admisible. No es admisible. No sé, yo sobre todo porque si no sabemos quién es un inmigrante ilegal que ha entrado acá, ¿sabemos si es un terrorista islamista? ¿Sabemos si es alguien que puede en un momento determinado atentar dentro de un avión? Sí, me parece alucinante, y estamos en el nivel de alerta antiterrorista 4, que es el paso previo al máximo, ¿no? Claro, yo tenía una amiga, una conocida que era directiva internacional de una asociación católica relacionada con deficientes mentales, se llamaba Fe y Luz. Y entonces, como era responsable internacional, viajaba, le pagaban, viajaba a visitar a distintas comunidades por todo el mundo. Y entonces creo que era venezolana o colombiana, no me acuerdo. Entonces, claro, cuando iba a los aeropuertos, claro, le paraban, le preguntaban, le registraban. ¿Por qué? Pues porque era una colombiana, que entonces el narcotráfico estaba muy centrado allí, iba por todo el mundo y decía, bueno, ¿esta qué es? Entonces decía, no, lo que soy es de una asociación católica de apoyo a los deficientes mentales. Y eso dice usted. Eso dice usted. Bueno, pues la de tal. Bueno, pues resulta que ahora mismo, claro, ves, pues repito, si ves a un tipo que es árabe, que lleva un turbante,
que lleva una especie de cartucheras, como si llevara unas bombas, que se diera... Hombre, lo normal es decir, puede venir un momento conmigo solo para ver un poco qué lleva usted o lo que sea, y luego en vez de cartucheras, pues son caramelos para los niños y etcétera, ¿no? Pero claro, entonces usted dice, claro, es que usted es un islamófobo. No, yo no soy un islamófobo. Es que usted me detiene porque soy negro. Y dice, no, si a mí me es igual que sea negro, pero claro, que lleve usted una pistola en la mano. Pero lo que está claro es que este hombre le pegó una paliza brutal a un turista, que por cierto, evidentemente eso denota para nosotros como nación turística por excelencia, que le peguen un palizón a un tío que viene en patera, pues evidentemente ya aparte ya de la falta de control luego en el tema del aeropuerto, hablamos ya del problema de la inmigración masiva, está totalmente descontrolada, y de gente que además no respeta pues ningún tipo de derechos de urbanidad ni de nada, y lo que hablábamos antes, es decir, que tú no puedes importar delincuencia de esa manera, como está ocurriendo no solamente en este caso particular, sino en muchísimos barrios de aquí también de Madrid, etcétera, con esa inmigración que es un problema y que crea el caos desde el punto de vista social. Bueno, ayer se producía, anteanoche se producía un suceso en Cangas de Morrazo, municipio gallego, donde se ha aprobado un tasazo de basuras, que más o menos duplica la tasa de basuras para los ciudadanos de a pie y la multiplica, creo que es por 6 para los restauradores, hosteleros y tal. Y bueno, pues la gente se le ha llenado el gorro de pipas y asaltaron el ayuntamiento, y al final tuvo que salir la alcaldesa del BNG escoltada por la policía en medio de insultos y lanzamiento de huevos. No sé si tenemos, don Julio, la escena. Bueno, follón monumental, la alcaldesa tuvo que salir escoltada, pues hombre, no voy a ponerme yo aquí a incitar a la gente a asaltar ayuntamientos, pero lo que sí digo es que me parece que cuando tú estás todo el día apretando a la gente, llega un momento donde, pues en tal o cual lugar, la gente estalla. Vamos, que me parece incluso que somos un pueblo excesivamente pastueño. Me extraña que este tipo de escenas no se hayan generalizado muchísimo antes. Tú no puedes estar sableando a la gente de manera constante y cada vez más y apretando, pero bueno, supongo que los políticos funcionan así, ¿no? Aprietan al ciudadano, si no salta, dice, es que puede aguantar más, y le aprietan más, bueno, pues hasta que saltan. Y no sabemos, porque yo creo que somos más de sufrir en silencio, no sabemos cuántos, iba a decir autónomos, pero cuántas personas en muchas otras condiciones se han suicidado por una situación desesperada y entre otras cosas esa imposibilidad de sacar adelante negocios tiene mucho que ver con las trabas administrativas y con las tasas y con los impuestos que se ponen. Hay un nivel impositivo brutal. El caso de agricultores, en fin, sin hacer demagogia, pero tiene un triste ejemplo en un David Lafoz, conocido agricultor que se suicidó hace poco. Lo que quiero decir es que el poder político no tiene que hacer imposible la vida a la gente, y tampoco la tiene que hacer feliz. O sea, quiero decir, cuando se identifica la patria con los servicios públicos y todas estas cosas, es una demagogia muy grande. El Estado lo que tiene que ser es lo que hace es organizar los límites en la vida de la gente, pero es la gente la que tiene que buscar su propio fin, su propia creencia, sus propios valores, etcétera, etcétera. El Estado no tiene que facilitar la vida de la gente y proporcionar una nación puede decidir colectivamente el que el Estado proporcione determinados servicios públicos, especialmente a gente pues desfavorecida, que tengan determinados problemas, etcétera, etcétera. Puede haber muchos niveles de intervención estatal, pero lo que no puede hacer un Estado es expropiar directamente la mitad o más de la vida de la gente, de sus recursos económicos, de su libertad, y pretender que bueno, no importa porque esos son tus impuestos, que son para hacerte feliz, independientemente de que luego tus impuestos vayan a las putas de los directivos del Partido Socialista o a donde sea. Entonces
repito, yo tampoco, yo creo que no se debe de aceptar o de incentivar cualquier protesta violenta, que no sé si la de Cangas de Morrazo ha sido violenta, no lo sé. No se debe un poquito el lanzamiento de huevos cae dentro de la violencia, sí, y si alguien tiene que salir escoltado del ayuntamiento, pues pero supongo yo que es que los ánimos estaban en pero el nivel de impuestos, o sea, se convierte una molestia en un drama, o sea, es decir, un nivel de impuestos como tal en un estado despilfarrador como este arruina a la gente, y cuando se dice arruina a la gente arruina la vida de la gente, arruina las familias, arruina los matrimonios, arruina a los hijos, arruina muchas cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque has hablado del ejemplo de David Lafont, un joven agricultor que al final, con toda esa burocracia verde, con esa competencia desleal, al final decía él, antes de morir, que trabajaba 18 horas y no salía adelante. Evidentemente, las administraciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de las administraciones. Hay una ruptura desde hace tiempo ya entre la clase política y determinadas élites con respecto con el pueblo, que al final pues empiezan a apretar, y ellos se aprovechan de las administraciones, de las estructuras estas administrativas, pues para tener presupuestos más altos, para gastar más, para meter a más empleados públicos, pero al final hay una desconexión con lo que es la vida civil, el sistema productivo, etcétera, que al final pues no nos deja vivir, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay que cambiar ese chip, y lo que habría que hacer es facilitar las cosas a los ciudadanos. Tenemos ahora mismo un gobierno que es el que ha recaudado más en impuestos de la historia, de toda la historia fiscal de la democracia española, a nivel de recaudación, para que luego, bueno, se lo gasten en putas, en cocaína o no sé qué, en ese caso particular, sí, pero aunque no fueran eso, es absolutamente totalitario al final, en el sentido de que no les dejan ningún tipo de margen. A los autónomos también ahora les están planteando otra subida, y que si ganan mucho dinero, decía el otro día los de UGT, este señor de UGT absolutamente impresentable, que ayer hicieron esa huelga presionando y tal, que yo creo que fue un desastre y tal, pero que es que se dedican a ocurrencias, no defienden ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a los empresarios, sino a lo que a ellos les apetece, viviendo del dinero público, de las subvenciones que les da el Partido Popular y el Partido Socialista en todos sitios, y a vivir, que son 2 días, ¿no? Entonces, este tipo de gentuza está acabando con el sistema productivo español, está acabando con los autónomos, con el tejido empresarial, que el 90% eran pequeños empresarios, están acabando también con los propios ciudadanos, que están hasta las narices de las zonas de bajas emisiones que limitan el acceso a los centros urbanos, de los impuestos brutales, tanto sean en basura, en agua, etcétera, que les están poniendo toda esta clase política, por políticas ecofanáticas que se inventa un señor en Bruselas o en Nueva York, que dicen que no, que hay que plantear una agenda urbana por la Agenda 2030 y no sé cuántos y tal. Y como están contaminando, es decir, el que tiene un coche antiguo, que tiene una moto, el autónomo, están contaminando, porque como si fuéramos, los ciudadanos ya somos como si fuéramos parásitos. Y entonces está la clase política y la élite, que en un momento dado dicen, no, es que estos están contribuyendo al cambio climático, entonces les tenemos que poner tasas, les tenemos que prohibir que entren a los centros urbanos con su coche, les tenemos que obligar a que se compren un coche chino eléctrico, etcétera. Entonces, ¿ustedes de qué van? Es decir, ustedes, su legitimidad viene desde el punto de vista democrático del pueblo, que es el que los elige. Entonces, ustedes que están allí tomando el té en Londres o en Bruselas, pues se me va a ocurrir una Agenda 2030 por el cambio climático, y encima pegamos una serie de pelotazos en los países emergentes y hacemos placas fotovoltaicas y nos cargamos olivos y todo eso. Está la gente ya hasta las narices de esta élite económica global, y de las élites políticas, que son sus manijeros, que lo que están haciendo es aplastar a los ciudadanos, en este caso de Cangas de Morrazo, de todos los pueblos de España, de las ciudades, con sus agendas 2030, machacando a los agricultores, machacando a los ciudadanos, machacando a la industria. Ya estamos hasta la nariz, mientras China se está forrando el sistema productivo. Y decidiendo lo que debe hacer. A ver, denigrar al empresario y denigrar al que gana dinero es un suicidio.
en ausencia de intervención estatal, quien gana dinero en un mercado es el que ofrece a los demás algo que les sirve y que pagan por ello. Por lo tanto, ganar dinero es un signo de buen hacer. Otra cosa es que un Estado diga, no, pues ahora voy a permitir solo que hagan algo los que fabriquen coches, los que lo hagan, etiqueta eco. Entonces ya ahí el Estado está haciendo ganar más dinero a unos y a otros menos arbitrariamente. Entonces está arruinando a gente. Cuando éramos pequeños es curioso porque hubo un decreto liberalizador, el famoso decreto Boyer, que liberalizó los horarios, entre otras cosas, los horarios y los alquileres, pero los horarios de los centros comerciales. Bueno, y entonces hubo un momento en que vino un gobierno pues más socialista, entonces todos eran socialistas, bueno, lo sigue siendo ahora, pero bueno. Vino un gobierno más socialista y entonces derogó eso. Y dije, no, ahora vamos a derogar porque los empresarios no pueden querer abrir. Bueno, ese día que derogaron la libertad de horarios comerciales, solo en un centro comercial enorme que yo conocía, solo en ese, expulsaron a 100 trabajadores. Despidieron a 100 trabajadores. Claro. Tengo no sé cuántas horas menos al año y a los trabajadores nadie les preguntó. Esto me recuerda como cuando Jordi Évole se fue a hacer un reportaje, no recuerdo si a Vietnam o a algún lugar donde estaban haciendo unas señoras, estaban haciendo vestidos, y entonces le diría, bueno, ¿y usted trabaja mucho? Sí. ¿Y qué le diría a los de Occidente que compran sus tal y por los que usted está trabajando? Dice, que compren más porque yo vivo gracias a que me compran. Ya. Decía esta mujer en Vietnam. Claro, Jordi Évole no sabía dónde meterse. Yo creo que de verdad la fatal arrogancia, o parte de esa fatal arrogancia, consiste en decir a la gente lo que tiene que hacer. Y es que estos señores, es decir, primero critican a los empresarios, a los autónomos, al tejido empresarial, pero luego, por ejemplo, en el tema de las políticas dices, son socialistas todos, ¿vale? Oye, que en el régimen anterior se hicieron 4 millones de viviendas del 64 al 75 y aquí con el bipartidismo durante 40 años se han hecho 300.000 viviendas. Y lo que han hecho es favorecer, y se han cargado también, por ejemplo, las cajas de ahorros, que también, digamos, era una forma, digamos, de competir con la banca y tal, y era, digamos, más cercana al ciudadano, también se las han cargado, se metieron ahí dentro de las cajas de ahorros, metieron a los sindicalistas, a todos estos, las reventaron y se las vendieron por 4 duros a la banca, digamos, en general, ¿no? Es decir, los modelos que ellos dicen que en un momento dado eran sociales y no sé qué, primero no han hecho nada. O sea, se han hecho 300.000 viviendas en 40 años y la gente ahora mismo, la gente joven en Madrid o en cualquier ciudad, es que no se puede comprar una vivienda. Y se están forrando evidentemente otros, porque claro, al haber falta de viviendas se está especulando con el precio y están subiendo la vivienda. Es unas leyes normales del mercado. Entonces estos señores es que no hacen ni una cosa ni otra, es decir, son gente demagoga, que además viven de pelotazos, que se cargan las cajas de ahorros, no hacen viviendas sociales. Machacan encima a los empresarios que están creando riqueza. O sea, es que son es denigrante la clase política que hemos tenido en 40 años aquí en España. Y volviendo a Cangas, es que es una cosa curiosa, porque luego la gente estalla por cosas que parecen menores, e incluso que a veces pueden ser menores, aunque no es menor que a alguien de repente le dupliquen la tasa de basuras. Claro que no es menor, puede decidir muchas cosas, puede decidir que quiebre, o puede decidir que, repito, que despida a un trabajador. Yo recuerdo el propietario de unas librerías, del cual yo era amigo, unas librerías universitarias, y entonces tuvo que despedir a alguien. ¿A quién despidió? ¿A la persona que menos trabajaba? A la persona a la que menos le costaba despedir. No se podía permitir costar a otro. Quiero decir que no, y además a las empresas ahora su en vez de ser un valor incuestionable, digamos, los trabajadores y tal, lo ven como una carga. Es decir, sí, pero por culpa de las normativas que han hecho esta gente. Exactamente, que las normativas envilecen, y las más moralistas envilecen todavía más. Pero lo que quiero decir es que ya estamos en un nivel de intervención pública, por supuesto, de impuestos, de gasto público arbitrario, etcétera, que ya una cosita o relativamente pequeña puede provocar una rebelión social, y es curioso porque, es decir, lo que están robando, por ejemplo, en el tema de la corrupción de estos días, un
compañero mío lo decía, o sea, realmente lo gordo, lo mollar del saqueo que ha promovido el Partido Socialista en estos años tiene mucho que ver con temas como el rescate de Air Europa. O sea, ahí estamos hablando de casi 500 millones de subvención y más de 1.000 millones en otros conceptos. Estamos hablando de que se ha dado 50 millones a una compañía Plus Ultra venezolana que tenía un avión. Estamos hablando de esas cosas y sin embargo, ¿por qué se indigna la gente? Porque un tío se llevó un fajo de billetes de 1.000 euros o de 3.000 euros o pagó a una prostituta con dinero público. O sea, lo que quiero decir es que al final la gente se indigna por un detalle, por una tasa, por lo que sea, pero todo el saqueo, todo el abuso estatal está pesando sobre los ciudadanos enormemente y se le intenta ocultar. Hay mucha gente que le preguntas ¿cuánto cobra? Y no te lo sabría decir. Por eso hay un problema con los datos macro. Claro. Y los micro. Es decir, el gobierno está hablando de temas macro, hay empresas del IBEX 35 y tal, están ganando dinero, les están llegando los fondos Next Generation, pero el tejido empresarial pequeño, es decir, que siempre fue en España el 80 o el 90% del tejido empresarial, los autónomos y tal, están siendo destruidos los agricultores, las pequeñas explotaciones agrarias, el ciudadano de a pie. Entonces, cuidado con la dictadura del número, vuelvo otra vez a la conversación anterior. El número puede ser desde el punto de vista macro y pueden estar ganando una élite a lo mejor empresarial o una élite política, les está yendo muy bien porque reparten el dinero a quien les da a ellos la real gana, pero al pueblo está machacado, no llegan a fin de mes, están fritos a impuestos, los pequeños empresarios machacados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué futuro queremos para España? Una España de una minoría cada vez, digamos, y luego un pueblo uberizado, absolutamente pobre, que no llega a fin de mes con una inflación brutal y una élite que vive muy bien y que a lo mejor les hacen muy buenos negocios desde el punto de vista macro, pero tampoco les sale mucho ¿por qué grandes empresarios como Amancio Ortega, por ejemplo, son despreciados y odiados por el poder y no, por ejemplo, constructoras o bancos? Pues porque Amancio Ortega no ha dependido del poder político y los bancos y las constructoras sí. Doña Carmen Carbonell, claro, nos trae la opinión de los oyentes. Hoy, don Luis, le preguntábamos a la audiencia que hiciera una valoración de Donald Trump y, de hecho, pensando en el poco tiempo que lleva relativamente en este segundo mandato. Recordamos que entró de nuevo en la Casa Blanca el 20 de enero. No han pasado ni 9 meses. Exacto. Parece, ¿no les parece a ustedes que fue hace años ya? Sí. Pues fíjate lo que ha hecho. Pues eso es lo que le decíamos a la audiencia, que hiciera una valoración de esos 9 meses desde que entró Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca. La pregunta era justo eso, ¿cómo valoraría usted hasta el momento su presidencia? Y dábamos 4 opciones. La primera está siendo magnífica, la segunda es buena, la tercera es mala y la cuarta desastrosa. ¿Quieren ustedes votar? ¿Se animan? ¿Qué votarían ustedes? ¿Magnífica, buena, mala o desastrosa? La presidencia de Trump. Para mí magnífica. O sea, sobre todo después de lo claro, de lo que ha hecho a nivel de la paz, es decir, y si luego acaba también con la guerra de Ucrania y es decir, es que está haciendo las cosas que yo en mi criterio ha sido buena y comparada con las administraciones anteriores magnífica. Perdón por la trampa. Claro. Vale. O sea, usted a medias más políticamente correcto. ¿Y qué dice la gente? Pues, don Luis, la valoración está bastante bien para el presidente Donald Trump. Hay un 60% que dice que es magnífica, pero es que la segunda opción más votada, con un 37% de los votos, es la de que es buena. O sea, que en 97% buena o magnífica. Es más, el 93% de los encuestados, sumando estas dos opciones, pues diría que sí, que le va bien a Donald Trump en estos 9 meses. Hay un 2% que dice que es mala y supongo que la buena de Yolanda Díaz, buena entre comillas, ha optado por la opción de desastrosa. Solo hay un 1%, entiendo que es pues la minoritaria, ¿no? Pero fíjense ustedes qué completa es la valoración que nos hace Cucales en las publicaciones de YouTube, que dice: es fanfarrón, desfasado y en algunos momentos ridículo, pero un gran negociador con aires de Superman. Es simplemente americano. Maribel Moya Ruiz en esas publicaciones de YouTube dice que es un presidente magnífico, que piensa y quiere lo mejor para su país, además de intentar arreglar lo que funciona mal en el mundo porque les afecta a sus conciudadanos.
Qué importante es que un presidente ponga el foco precisamente en eso, ¿no? En lo que necesitan sus ciudadanos, que por supuesto le han elegido democráticamente. José Manuel Pérez dice que ya la primera vez se encontró la nada en aquella primera legislatura. Estados Unidos era el hazmerreír. Lo cambió y luego volvió el desastre. Y a su regreso trae el orden en la universidad, el ejército, la empresa. Todo estaba destrozado y retoma el buen camino. Es difícil, pero lo que nos está diciendo Donald Trump es que se puede revertir. Gran mensaje de esperanza para, por ejemplo, todas esas políticas woke que imperan en buena parte del mundo y, por supuesto, en nuestro país. Voy con los comentarios de Twitter. Este es de Mama Henry 28, que dice que de momento es buena, pero cuando acabe con Maduro, la calificación pasará a ser magnífica. Y termino con un comentario de Sara Mangas que dice: Trump no lleva ni un año en la presidencia y mucho de lo que está sucediendo a nivel mundial se debe a sus medidas. El engranaje progre parece que se ha atorado. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un montón de cambios. En fin, muchas gracias, don Asís, por estar aquí. Muchas gracias, don Ricardo Chamorro. Muchas gracias, doña Carmen Carmen, por traernos la opinión de los oyentes, y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a decir pues que Trump conoce bien tanto al PSOE como a Sánchez. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, qué alegría compartir con usted, su equipo y la audiencia este espacio. Gracias. A Sánchez se le veía muy feliz en sus declaraciones a la cadena SER después que le diera la mano y echara unas risas con Donald Trump. Pero ese apretón y esas risas eran simples y llanamente protocolarias. Después dijo Donald Trump que tomaría represalias contra España subiéndonos los aranceles por eludir la responsabilidad contraída al no entregar ni la mitad de lo acordado en la Unión Europea, o sea, el 5% de lo acordado para armamento. Donald Trump le conoce muy bien, sabe de sus menosprecios y los de su amigo Zapatero hacia su persona por un lado y su país, y por otro a Zapatero con su falta de respeto a la bandera. En el extranjero lo conocen bien, señor Sánchez, conocen sus veleidades con Maduro, su amistad con Hamas y con otros grupos terroristas, sus acuerdos con la empresa china Huawei. La Unión Europea le apoya por el tema genérico de los aranceles en general, pero no en productos concretos como el aceite de oliva o el vino. Pero ahí tiene a una Juana de Arco que amenaza a Norteamérica. No vea cómo tiemblan en Norteamérica. Me refiero a Yolanda Díaz, que ahora quiere reventar la economía española subiendo las cuotas de los autónomos. Yolanda, en España hay 3.400.000 autónomos y el Estado recauda por sus cuotas mensuales 1.160 millones de euros cada mes. Repito, 1.160 millones de euros al mes, y que muchas veces los autónomos tienen que pedir préstamos al banco para poder pagar a Hacienda. Yolanda, con la subida que usted pretende que se apruebe, se va a cargar a los que más impuestos pagan, para que abonen sus modelitos los gastos inmensos de políticos, familiares, asesores y puteros. Yolanda Díaz, ni Sánchez, ni Zapatero, ni usted están mal de la cabeza. Lo que les pasa es que veis a los españoles como ubres para ordeñarnos, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Trump les conoce mejor que los españoles que le votan. Mañana más y mejor. Punto final.